¿Es verdad que el pollo tiene estrógenos? La carne de pollo es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo por su sabor, precio y versatilidad. Sin embargo, hay un mito persistente que circula entre consumidores y en redes sociales: la afirmación de que el pollo contiene altos niveles de estrógeno, una hormona asociada principalmente a características femeninas. ¿Hay algo de verdad en esto? ¿Deberíamos preocuparnos por el consumo regular de pollo? ¿Los pollos producen estrógenos de forma natural? La respuesta es sí. Los pollos, al igual que todos los animales, producen sus propias hormonas, incluyendo un bajo nivel de estrógeno. Estas hormonas son parte natural de su desarrollo y procesos biológicos. Sin embargo, la cantidad de estrógenos naturales presentes en la carne de pollo es mínima, bastante inferior a la producida por el cuerpo humano. ¿De dónde surge el mito del pollo y los estrógenos? Uso histórico de hormonas en avicultura. En el pasado, se utilizaron hormonas de crecimiento, incluyendo estrógenos, para acelerar el desarrollo de los pollos en la industria avícola. Sin embargo, esta práctica ha sido prohibida desde hace varias décadas en la mayoría de los países, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos y muchos países latinoamericanos. Presencia de fitoestrógenos en alimentos para aves. Ciertos alimentos de origen vegetal que se usan en la alimentación de aves contienen fitoestrógenos, sustancias naturales de las plantas que tienen un efecto hormonal débil. No son lo mismo que el estrógeno producido por los animales, y su impacto en humanos es mínimo. ¿Son seguros los niveles de estrógeno en el pollo actual? Las autoridades sanitarias en todo el mundo coinciden en que el consumo de pollo criado bajo estándares regulatorios modernos es completamente seguro. Numerosos estudios han demostrado que los niveles de estrógenos en la carne de pollo son equivalentes o incluso inferiores a los encontrados en muchos otros alimentos comunes. Por ejemplo, la leche de vaca, los huevos, e incluso ciertas verduras de consumo normal también contienen trazas de estrógenos o fitoestrógenos. ¿Debería preocuparme por la exposición al estrógeno? En general, no hay motivo de preocupación por el consumo de pollo en cuanto a exposición excesiva a estrógenos. Nuestro cuerpo produce una cantidad mucho mayor de hormonas, incluyendo estrógenos, de manera natural y constante. Sin embargo, hay ciertas condiciones médicas que podrían verse afectadas por un exceso de estrógeno. En esos casos, lo recomendable es consultar con un especialista. ¿El mito se perpetúa? ¿Por qué la gente lo sigue creyendo? Hay varias razones por las que aún persiste esta idea errónea. Desinformación y noticias falsas. Internet está lleno de fuentes poco confiables y artículos alarmistas que promueven mitos relacionados con la alimentación. Ansiedad sobre la alimentación industrial. Es comprensible que exista desconfianza sobre métodos de producción en masa. Sin embargo, hay estrictos controles para garantizar la seguridad alimentaria. Preferencias hacia lo orgánico. Esto es una elección personal, pero es importante recalcar que el pollo regular también es un alimento seguro. Es importante ser consumidores informados y críticos a la hora de evaluar información sobre alimentación. El pollo es una fuente de proteína nutritiva y segura cuando se obtiene de fuentes reguladas. El mito sobre los estrógenos es solo eso, un mito sin base científica sólida. Suscríbete a nuestro canal para más consejos sobre alimentación sana y balanceada.